con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa Rumbo Minero. ¿Cómo estás, César? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, tenemos una entrevista importante con Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas y socio Macrocónsul. Vamos a hablar un poco del cobre, un poco del Plan Unidos y el grupo Luxic, que hace poco se volvió accionista importante de Minas Buenaventura, ¿no? 19% adquirido además en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de Lima. También contaremos con la presencia de Iván Arenas, que es un reconocido analista político del sector minero, un comunicador también de este segmento, para hablar de un tema tan vigente como la minería ilegal, la extorsión y esta comisión multisectorial que ha propiciado el Poder Ejecutivo. Son 2.500 millones de dólares o 3.000 millones de dólares, estamos todavía discerniendo sobre la cifra, que maneja la minería ilegal en el Perú al año. Entonces, definitivamente, este programa va a seguir invitando especialistas para dar ideas de solución a un tema tan importante para todos los peruanos. A continuación, vamos a escuchar a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. American Lithium Corp dio a conocer los resultados de su evaluación económica preliminar actualizada para su proyecto de litio Falciani Lithium ubicado en Macusani, Puno. En dicho reporte, la empresa canadiense proyectó 32 años de minería, seguidos de 11 años de procesamiento de reserva durante la vida útil de Falciani. Asimismo, reveló que el valor después de impuestos en el proyecto Falciani aumentó a 5.110 millones de dólares, más que triplicándose desde los 1.500 millones de dólares estimados en el 2019, considerando el actual precio de carbonato de litio de alta pureza. Cerro de Pasco Resources Inc. anunció que el Consejo Minero Independiente del Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución definitiva respaldando su solicitud de una servidumbre legal para acceder a las superficies correspondientes a la concesión El Metalurgista y al proyecto Relaves Quiulacocha, Pasco. Así, la minera canadiense podrá seguir con el proceso para obtener dicho derecho y avanzar hacia la exploración confirmatoria a través de un programa de perforación de 40 hoyos. De enero a octubre del 2023, Sociedad Minera Cerro Verde, controlada por Freeport-McMoRan, registró una producción de 396.360 toneladas métricas finas de cobre en su mina en Arequipa, por encima de las 377.457 toneladas métricas finas observadas en el similar periodo del año anterior, ubicándose como la mayor operación del metal rojo en Perú. En la búsqueda de prolongar su presencia en la región sureña, apunta a ampliar su vida útil. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora, como habíamos anunciado, con Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas y socio de Macrocónsul. Vamos a hablar un poco del cobre, Plan Unidos y grupo Luxic. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Hola, Jorge, ¿qué tal? Un gusto, César. Gonzalo, cuéntanos, el Banco Mundial proyectó para el Perú en un reciente reporte global un crecimiento de 2.5% para este año, una cifra menor a la que se pensó en octubre del 2.7, que era lo que se había proyectado, y mucho menor a la que calcularon en el MEF, en el BCR, de 3%. Pero todas estas cifras dependen del comportamiento del sector minero y su desempeño durante el año. ¿Cómo avisoras lo que pueda pasar en adelante en el sector minero? Hay varios desafíos, hay buenas noticias por un lado, otras, como siempre, de la permisomanía, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? A ver, mira, yo creo que hay un consenso en que este año va a ser un año de rebote, ¿no? Creo que el año pasado ha sido uno de los peores que hemos tenido, no solamente como número, sino como sensación, como tendencia, aun cuando la minería el año pasado ha sido la que defendió que los números fueran menos negativos, ¿no? Y este año vamos a tener parte del rebote de aquellas industrias que tuvieron problemas el año pasado, pero la minería va a tener el efecto completo de Quellaveco, ¿no? Porque como ha entrado por partes, ha entrado, como suele suceder, con un proceso, con una mina de esa magnitud, mientras se activaban todos
todos los componentes mineros. Ya el próximo año tenemos efectivamente Quellaveco full. Y yo preveo que pueden haber menos temas de interrupciones de vías, ¿no? En algunos momentos tuvimos problemas a inicios del año pasado por la situación social, eso afectó la producción minera. Ojalá este año no tengamos eso, con lo cual, si se dan ambas cosas, yo creo que la minería va a continuar siendo una fuerza importante para que los números nos den soporte a ese rebote. Concretamente en el caso del cobre, Gonzalo, el año 2023 se caracterizó por no tener un precio más o menos estable, creciente, era aleatorio, no tuvo un desempeño en conjunto muy bueno. Hay proyecciones que incluso se dan hasta el año 2025 que sí hablan de un sostenimiento mejor del cobre. ¿Cómo ves tú el desenvolvimiento de ese commodity que es tan importante para nosotros en la medida que tenemos la expectativa también de operar nuevas unidades mineras que la producirían? Mira, el año pasado creo que la expectativa era que la economía mundial tuviera dos caminos, o una recesión fuerte o un aterrizaje más o menos suave. Y en el caso de pensar en una recesión fuerte, eso por supuesto ha puesto límites al crecimiento del precio del cobre. China tiene sus propias complicaciones, Estados Unidos estaba en toda esta incertidumbre de si el ritmo de elevación de tasa de interés iba a apretar la economía. Hoy más bien estamos en un escenario probablemente de un aterrizaje más suave, ¿ya? Y en ese contexto probablemente tenemos más estabilidad en el precio. Todavía no un despegue importante. Cochilco acaba de revisar su expectativa de precio del cobre algo para arriba y hay dos temas que son, creo, importantes para eso. Pues este entorno mundial de aterrizaje suave y lamentablemente, por ejemplo, los problemas que tiene FQM en Cobre Panamá, que es una oferta que iba a ir al mercado, que ya no va, más o menos 300.000 toneladas que ya no van a estar, y parte de la propia producción chilena que tiene sus problemas de ley, problemas de costos. Entonces, el mercado está de repente algo más apretado, tampoco muy apretado, y eso ha hecho que Cochilco haya revisado al alza sus proyecciones. 3.85 es el número que ellos tienen. En general son conservadores, pero diría que te dan soporte al precio que hemos estado viendo y que ojalá con la transición energética y la demanda que va a generar sobre un producto clave como el cobre, tengamos precios positivos los próximos años. Gonzalo, si podrías explicarnos un poco el plan Unidos y qué tiene que ver con el sector minero, porque estamos viendo que el gobierno en las propuestas normativas ha llevado a cabo 21, pero todavía están en maduración 16. Está en capacidad del gobierno de realmente, porque estamos viendo que este gobierno hay varias cosas que va diciendo, algunas las cumple y otras lamentablemente no se están dando. Entonces explícanos para que todos los televidentes puedan entender lo del Plan Unidos, qué tiene que ver con cuál es lo que va a hacer el sector minero con este plan o cómo va a colaborar. ¿Y qué está pasando con estas normativas que no se están cumpliendo? Mira, hay un conjunto de decisiones normativas, de cambios en procedimientos que están en evaluación, no de ahora, ¿no? Que son cosas que se han identificado los años pasados, pero que aparentemente se ha logrado armar un paquete de discusión entre el gobierno y el sector privado para buscar lo que tú dijiste, ¿no? al inicio, ver cómo se alivia parte de las dificultades que ha tenido el sector. Entonces, hay una componente de estas medidas que tiene que ver con exploración minera, hay un componente que tiene que ver con exploración y operación, y hay otro componente que tiene que ver con cierre. Creo que, digamos, mirados en perspectiva, los de exploración son claves. Y ahí los temas son más o menos conocidos hace tiempo. Tienen que ver con entender que la exploración minera pues, es una actividad de muy bajo riesgo, y que no necesariamente una exploración minera lleva a un desarrollo minero. Hay muchas etapas que haya que pasar. Entonces, mientras más fomentemos la exploración minera, vamos a estar en mejores condiciones de encontrar yacimientos. Y ahí hay temas que tienen que ver, por ejemplo, silencio administrativo positivo, ¿no? Que hoy no se aplica y creo que eso realmente representaría un cambio cualitativo importante, partiendo del reconocimiento que el impacto ambiental de la actividad de exploración... ¿En qué fase el silencio administrativo positivo? En la aprobación. O sea, hoy más bien... Para explotación. Para exploración. Ah. Para exploración en lo que son actividades, digamos, de un número limitado de
de plataformas. Luego hay temas que tienen que ver a veces con la duplicidad de los procedimientos de consulta a las comunidades, tanto en lo que es la parte ambiental como que es en la parte de consulta previa, ¿no? Y muchas veces, en los casos de exploración, las comunidades ya lograron un acuerdo con la empresa de exploración. Entonces, y es un acuerdo, digamos, vinculante para ambas partes, un acuerdo privado que después tiene que ser de alguna manera implementado en la consulta ambiental y en la consulta previa. Y es volver a consultar 2 veces a la misma población. Y ahí puede haber un espacio de simplificación. Y el otro tema que tiene que ver un poco más ya con la operación. Los ITS han sido una herramienta que han permitido, digamos, dar algo de flexibilidad, porque digamos, un ITS funciona y está permitido cuando hay incrementos relativamente pequeños, alrededor de 15% en algunos componentes importantes. Entonces, esta es una idea que, por ejemplo, tenía Miguel Cardoso, que incluso Víctor Govitz también la planteaba. O sea, si imaginamos que todas las operaciones de cobre a través de un ITS pueden incrementar su producción en 15%, ahí tienes otro Quellaveco, ¿no? Como un orden de magnitud para entender el efecto que puede generar yo diría, proceso de simplificación en algunos componentes mineros. Bueno, Gonzalo, veamos un poco el tema de la minería ilegal que tantos problemas ha traído a muchas unidades mineras y al propio país, ¿no? Porque se trata ya de acciones delincuenciales que la verdad las consecuencias que nos acarrea son terribles. Pero el problema está en que se ha dado un decreto legislativo que suspende lo del REINFO, el registro integral de formalización minera, y genera también un problema para ese otro sector que sí quiere formalizarse, ese sector artesanal, que incluso este lunes 22 va a ser una marcha a nivel de Lima, con FEMIN la ha convocado, a nivel de Puno, Arequipa. Entonces, como que no encontramos al parecer un punto central de comprensión de esta problemática. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? A ver, mira, yo sostengo que como país hemos fracasado en el proceso de formalización minera y creo que ser honestos en reconocer un problema, reconocer que las normas han sido mal utilizadas y que esto requiere un nuevo enfoque. Y cuando uno mira pues, todo lo que es la economía ilegal y la minería informal y el proceso de formalización, a veces se encuentra similitudes con una cosa muy difícil que también enfrentamos, que es el narcotráfico, ¿no? Porque se generan flujos ilegales, evasión tributaria, corrupción, prácticas laborales prácticamente sin ninguna seguridad. Tienen prácticas parecidas. Y a veces en algunos casos se mezclan fondos de un lado, fondos del otro. Entonces, el esquema, digamos, de formalización que tenemos, repito, y en el que me ha tocado participar, creo que hay que reconocer que ha fracasado, que hemos fracasado. Y eso parte por el hecho que buena parte de las responsabilidades corren por cuenta de los gobiernos regionales. La minería pequeña, las direcciones regionales. Y por términos de capacidad, por términos de influencia, por términos de corrupción, creo que es muy difícil que los gobiernos regionales se hagan cargo. Y ¿Cuál sería la solución, Gonzalo? Porque hay un tema que para mi opinión personal es que REINFO debe cortarse, porque hay ya encima un tema de seguridad. Estamos diciendo que algunos que dicen que van a formalizarse tienen acceso a explosivos y ya estos explosivos han terminado hasta en Ecuador, ¿no? Porque hay un mercado negro. Entonces ya ha pasado el tiempo suficiente como para darnos cuenta quiénes son los que quieren, quiénes son los que no quieren y de repente hacer un plan distinto. Ahora, tú has explicado muy bien la parte de la problemática y el fracaso que se ha dado. ¿Cuál es la solución que crees tú está más cerca? Se hablaba de poder poner oficinas del gobierno que pueda comprar y legalizar a los informales, descentralizadas del gobierno central y su oficina de la SUNAT al costado para poder hacer alguna especie de cosa más práctica. ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que necesitas dos cosas. Una que es muy importante, la minería ilegal tiene que ser perseguida, ¿no? Y eso tiene características más del régimen policial, el régimen... y el tema de formalización requiere una centralización administrativa. Porque hoy, ¿qué tienes? Hoy tienes el Ministerio de Energía y Minas y las direcciones regionales.
Que son los que dan el reinfo. No, entonces tienes que cancelar Ahí hay corrupción, pues. Tienes que cancelar el reinfo y tienes que centralizar, por más que suene duro esto para los gobiernos regionales, tienes que centralizar. ¿Por qué? Porque al centralizar, ¿qué vas a hacer? Darle la responsabilidad no solamente la parte minera a Energía y Minas, sino la parte ambiental al Ministerio del Ambiente. Los temas de seguridad van a estar más dependientes del Ministerio del Interior que de las regiones policiales. Los temas laborales, oye, que vayan por SUNAFIL, no por las direcciones de trabajo. O sea, no hay capacidad a nivel de gobierno regional para entender un problema que hoy creo que se nos ha convertido en un tema de seguridad nacional. Y puede haber mucha corrupción también, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que es claro que la minería ilegal o la minería informal ha capturado algunos gobiernos regionales y ha capturado también algunos congresistas. Y creo que más o menos conocemos. Sí, es un tema muy antiguo. Correcto. Había hasta narcobancadas, como lo señalaban algunos especialistas. Queríamos terminar, perdóname Gonzalo, porque el tiempo apremia, dado que Jorge anunció el tema, la adquisición del grupo Luxic de esta participación por el mercado secundario de Bolsa de Valores de un paquete accionario importante de la empresa Buenaventura. ¿Qué significado tiene para nosotros? Mira, el grupo Luxic es un operador minero importante, ¿no? Antofagasta Minerals, entrando al mundo de cobre. Ellos han anunciado que su intención es contribuir a que a través de Buenaventura haya una mayor exposición a los negocios de cobre en Perú, ¿no? Y creo que es positivo porque realmente muestra pues, que hay inversión internacional entrando a empresas peruanas. Buenaventura es una empresa listada, es una de las primeras empresas que colocó ADRs en el mercado internacional, y creo que siempre la participación de cualquier inversionista internacional en la minería peruana es un hecho saludable. Más creo que viniendo de Chile, ¿no? Es un grupo grande, importante, pero viene de Chile, que es un productor de cobre, justamente, ¿no? Entonces creo que hay ahí algunas señales interesantes sobre el futuro del Perú con respecto al cobre y el potencial que tiene con respecto al cobre, ¿no? Por supuesto, porque hay proyectos que ojalá lleguen a la luz y creo que en algunas decisiones que se están tomando vamos a ver algunos avances en, digamos, en Inmaculada, ampliación Antamina, ¿no? Lo que queda en Toromocho, Zafranal está cerca. Yo creo que el mundo lo necesita. El mundo está necesitando el cobre ahora. Mira, ¿no? Noruega, el Parlamento de Noruega acaba de abrir la discusión y acaba de aprobar la exploración minera submarina, ¿no? En la lógica de ir a la nueva frontera. Es un tema, por supuesto, que tiene sus opositores, pero Noruega es un país líder en temas ambientales, es un país líder en vehículos eléctricos, es un país líder en transición energética y está mirando el fondo marino como una fuente. De acuerdo, se va diversificando. Muchas gracias, Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas y socio de Macroconsol. Gracias. A ustedes. Bien, ahora vamos con Gabriela Chicoma para un anuncio de Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world.